historia del siglo XX. Prosperidad y quiebra. Nueva York, 1919. Cada año, 1 millón de personas llegaba de todas partes de Europa. Rusia, Escandinavia, Grecia, Yugoslavia, Italia. Emigraban a los Estados Unidos porque habían oído que era una tierra de oportunidades, donde podrían trabajar y ganar lo suficiente para vivir dignamente con sus familias. Muchos se decepcionaron pronto, en especial aquellos que no llegaron más allá de los superpoblados barrios de la zona este de Nueva York. Al inicio de los años 20, los Estados Unidos eran ya la mayor potencia industrial del mundo. En los estados del noreste, la población vivía de la industria del hierro y del acero. En las praderas del medio oeste, que eran buenas tierras agrícolas, se producían cereales en abundancia. En los estados del sur, la población negra realizaba aún el duro trabajo manual, tal como lo había hecho siempre desde los tiempos de la esclavitud. En 1919, los norteamericanos dieron la bienvenida a sus tropas que habían ayudado a vencer a los alemanes en Europa. El presidente Woodrow Wilson volvió de las conferencias de paz deseoso de ganar el apoyo de su país al Tratado de Versalles. Quería que América se uniera a Europa y a otros países en una gran sociedad de naciones con el fin de evitar futuras guerras. El presidente partió para hablar a las gentes de ciudades y pueblos de todos los estados de la Unión y conseguir que apoyaran su proyecto. Wilson, sin embargo, no era un hombre de salud robusta y los nervios y las tensiones de la campaña hicieron que se derrumbara. Su sueño de que América formara parte de la sociedad de naciones no llegaría nunca a hacerse realidad. América quería estar aislada de Europa y su presidente terminó el mandato en una silla de ruedas. El Congreso rechazó la incorporación a la sociedad de naciones. América no deseaba tomar parte en los asuntos europeos. Al comienzo de los años 20, una oleada de huelgas y manifestaciones amenazó la paz pública. Muchos americanos estaban convencidos de que los comunistas y los anarquistas tramaban una revolución en América. Estos dos italoamericanos, Sacco y Vanchetti, fueron arrestados en 1920 sin pruebas suficientes, acusados de robo y homicidio. Se sabía que eran anarquistas y el jurado los declaró culpables. Ambos fueron condenados a la silla eléctrica. En esta atmósfera de violencia y tensión, miles de inmigrantes recién llegados fueron obligados a abandonar el país, aunque no hubiesen cometido delito alguno. En 1920, Warren Harding fue nombrado presidente. Harding prometió que América sería lo primero. Él había sido propietario de un periódico en la pequeña ciudad de Marion, en Ohio. La opinión de las pequeñas ciudades americanas siempre había ejercido una fuerte influencia en los políticos norteamericanos. Fue la presión de estas pequeñas ciudades, y especialmente de sus mujeres, lo que provocó la famosa enmienda 18ª de la Constitución, la prohibición de comprar y vender bebidas alcohólicas. A las tabernas se las llama el Club del Hombre Pobre porque mantienen a sus miembros y a sus familias en la pobreza. Si piensas que la compraventa de alcohol perjudica más que beneficia, ¿a qué esperas para detenerla? Cerrad las tabernas.
Los carteles que anunciaban la prohibición intentaban convencer a los americanos de que el pecado, igual que la ginebra, podía ser barrio. A pesar de la prohibición, para muchos americanos, empezaban los buenos tiempos. El país tenía ya más coches que el resto del mundo junto, y el automóvil se convirtió en el símbolo de una industria que crecía a pasos agigantados. El dueño de un automóvil no solo se ganaba el respeto de sus vecinos, sino que también encontraba una nueva fuente de placer y aventura para toda la familia. Los americanos empezaron a descubrir lo que había más allá del jardín de sus casas. Warren Harding nunca fue un presidente muy trabajador. Lo que más le gustaba era relajarse con sus viejos amigos de Ohio. Muchos miembros de su pandilla de Ohio tenían puestos importantes en distintos ministerios. En 1923 se habían extendido rumores sobre la corrupción reinante en Washington. Albert Fall, amigo personal del presidente, fue declarado culpable de vender terrenos del gobierno en Teapot Dome, Wyoming. Los había vendido a compañías petrolíferas para conseguir dinero con el que pagar sus deudas a la Hacienda. Otros amigos del presidente fueron acusados de sobornos y encarcelados por ello, pero nunca se acusó al propio Harding. Durante un viaje a Alaska en 1923, el presidente sufrió una recaída y murió. Calvin Coolidge, el vicepresidente, le reemplazó en la Casa Blanca. Coolidge era un presidente honesto y campechano. El negocio de América son los negocios, dijo una vez. Encontraba miles de razones para proteger los productos americanos de la competencia extranjera. Así que América aumentó los aranceles sobre las mercancías importadas y obtuvo como respuesta un aumento de los aranceles que gravaban los productos americanos en los otros países, de modo que América quedó privada de gran parte de su comercio exterior. A pesar de ello, mientras los americanos tuvieron dinero para comprar los productos nacionales, todo fue bien. Los salarios eran altos. El fabricante de automóviles, Henry Ford, pagaba $5 diarios, una cantidad considerable para la época. La industria del automóvil era con mucho la mayor del país y servía de estímulo a otros tipos de industria. La del caucho, la del vidrio, la del acero. Las fábricas de Henry Ford en Detroit, con sus enormes superficies de cadenas de montaje, sacaban al mercado un Ford modelo T cada 3 minutos. Los años 20 fueron los años del crecimiento y auge de todas las industrias de consumo. Eran los tiempos de la producción masiva. Nuevos inventos, nuevas modas, radios, refrigeradores, aspiradoras, lavadoras, teléfonos, máquinas de escribir. Y era también la época de los rascacielos, que se multiplicaban para dar cobijo a los enormes negocios en expansión. La sociedad americana era incitada a consumir más y más. Los años 20 fueron los años grandiosos del cine mudo, y las salas cinematográficas reemplazaron a los music halls y a los teatros. Eran los años dorados de la comedia y de las bufonadas y travesuras de Harold Lloyd. Los 10 mandamientos de Cecil B. DeMille fue un típico espectáculo grandioso de aquellos años. Los agentes publicitarios no tardaron en hacer uso del cine. Mi traje caro arruinado por las polillas.
Los programas de radio ponían anuncios para llegar hasta las personas que estaban en sus casas y los vendedores intentaban demostrar las ventajas de sus productos. Los anunciantes trataban sin cesar de convencer a la gente de que comprase más, bombardeándola con publicidad en revistas, carteles, periódicos y catálogos enviados por correo. Pero carecía de sentido que los anunciantes intentasen llamar la atención de una gente que a duras penas conseguía mantener a su familia para que comprase radios, teléfonos o coches. Los agricultores pobres que cultivaban tierras ajenas en el Medio Oeste o en el sur estaban atrapados en un círculo de altos arrendamientos, bajos precios de las cosechas y falta de maquinaria. Se desalojó a millares de familias pobres. Obligadas a abandonar las tierras, partían en busca de trabajo hacia las ciudades industriales del oeste o del norte. La población negra seguía llevando la peor parte. No había conseguido avanzar en la escala social desde que en 1865 acabó la esclavitud. En el sur y en el Medio Oeste, el siniestro Ku Klux Klan seguía sembrando el terror en el corazón de las gentes. Querían propagar el odio hacia los negros, los judíos, los católicos, los extranjeros. El Ku Klux Klan quería asegurarse de que ningún extraño amenazara sus propiedades y sus vidas. Los cereales abundaban en los campos americanos, pero los precios eran desastrosamente bajos. A pesar de eso, los altos aranceles con los que estaban grabados los productos americanos hicieron que los gobiernos extranjeros no los comprasen. Agricultores desahuciados y desempleados de todo tipo vagabundeaban por el país. Eran los hobos, vagabundos. Viajeros que intentaban ir en los trenes sin pagar y buscaban trabajos temporales regresando a la ciudad para pasar el invierno. Había también trabajadores urbanos, como mineros y artesanos, padres de familia que tenían empleos inestables o trabajaban duramente por míseros salarios. Muchos tenían que hacer frente a la pobreza. La prohibición de la venta de alcohol fue una ley poco respetada. Los bares y las tabernas eran ahora ilegales, pero los locales clandestinos se multiplicaban por todas partes. Los agentes federales confiscaban todo el licor que encontraban, pero estos agentes estaban mal pagados y a los gánsteres que se enriquecían gracias a la prohibición les resultaba fácil sobornarlos. Los gánsteres organizaban el negocio del alcohol ilegal a gran escala. Sus subordinados fueron arrestados a veces, pero no así los peces gordos. Al Capone, el gánster de Chicago, ganó más de 60 millones de dólares con el negocio de la venta de alcohol en el año 1927. Chicago era su feudo. En esta ciudad, el jefe de los gánsteres era el que pagaba y controlaba a los funcionarios del ayuntamiento. Ya casi en 1929, los negocios seguían en auge. Parecía haber mayor lujo y consumo que nunca. La nación entera semejaba una enloquecida Wall Street. Todo el mundo compraba a crédito, incluso las acciones. Los pequeños comerciantes y los limpiabotas pujaban para conseguir acciones y las compraban a plazos a través de agentes de bolsa callejeros con un pago inicial de pocos dólares. Todo se compraba a crédito y todo el mundo vivía de los beneficios que otros esperaban obtener. La era del jazz presenció numerosos cambios sociales en los jóvenes americanos.
Tenían coche e iban a salas de baile y clubes en los que la música ragtime y el jazz daba a los músicos negros una oportunidad de salir de la pobreza. Era la época de las locuras. Bailes como el Charleston y el Black Bottom causaban estragos por todo el país. Sin embargo, ya había algunas señales de peligro. La gente no veía razón alguna por la que el mercado de valores no pudiera seguir subiendo el precio de las acciones y produciendo mayores beneficios a los accionistas. Pero la confianza se vino abajo el día que varias compañías quebraron. Era el 24 de octubre de 1929. Cundió el pánico y la gente empezó a vender sus acciones y valores a cualquier precio. Casi unos 13 millones de acciones cambiaron de mano aquel primer día. Pero durante los días siguientes, los precios cayeron en picado. Herbert Hoover, el presidente elegido en 1928, intentó que los americanos recobraran la confianza. Pero la crisis era imposible de contener. Los ricos perdieron grandes fortunas en una sola noche y millones de pequeños inversores lo perdieron todo. Comercios, empresas, industrias enteras empezaron a cerrar. Millones de personas perdieron sus empleos. El boom había acabado. La depresión estaba allí. Su sacudida no solo hizo oscilar los cimientos de la economía americana, también iba a sentirse en el mundo entero. I was building a dream, and so I followed the mob. When there was earth to plow or guns to bear, I was always there, right on the job. They used to tell me I was building a dream, with peace and glory ahead. Why should I be standing in line, just waiting for breath? Once I built a railroad, I made it run, made it race against time. Once I built a railroad, now it's done. Brother, can you spare a dime? Once I built a tower up to the sun, brick and rivet and lime. Once I built a tower, now it's done. Brother, can you spare a dime? Once in khaki suit, gee, we looked swell, full of that Yankee doodly-dum. 500,000 boots went slugging through hell, and I was the kid with a drum. Oh, say, don't you remember, they called me Al. It was Al all the time. Hey, don't you remember? I'm your pal, buddy, can you spare a dime? Los 10 mandamientos de Cecil B. DeMille fue un típico espectáculo grandioso de aquellos años. Los agentes publicitarios no tardaron en hacer uso del cine. Mi traje caro arruinado por las polillas.
Los programas de radio ponían anuncios para llegar hasta las personas que estaban en sus casas y los vendedores intentaban demostrar las ventajas de sus productos. Los anunciantes trataban sin cesar de convencer a la gente de que comprase más, bombardeándola con publicidad en revistas, carteles, periódicos y catálogos enviados por correo. Pero carecía de sentido que los anunciantes intentasen llamar la atención de una gente que a duras penas conseguía mantener a su familia para que comprase radios, teléfonos o coches. Los agricultores pobres que cultivaban tierras ajenas en el Medio Oeste o en el sur estaban atrapados en un círculo de altos arrendamientos, bajos precios de las cosechas y falta de maquinaria. Se desalojó a millares de familias pobres. Obligadas a abandonar las tierras, partían en busca de trabajo hacia las ciudades industriales del oeste o del norte. La población negra seguía llevando la peor parte. No había conseguido avanzar en la escala social desde que en 1865 acabó la esclavitud. En el sur y en el Medio Oeste, el siniestro Ku Klux Klan seguía sembrando el terror en el corazón de las gentes. Querían propagar el odio hacia los negros, los judíos, los católicos, los extranjeros. El Ku Klux Klan quería asegurarse de que ningún extraño amenazara sus propiedades y sus vidas. Los cereales abundaban en los campos americanos, pero los precios eran desastrosamente bajos. A pesar de eso, los altos aranceles con los que estaban grabados los productos americanos hicieron que los gobiernos extrañarlos. Los gánsteres organizaban el negocio del alcohol ilegal a gran escala. Sus subordinados fueron arrestados a veces, pero no así los peces gordos. Al Capone, el gánster de Chicago, ganó más de 60 millones de dólares con el negocio de la venta de alcohol en el año 1927. Chicago era su feudo. En esta ciudad, el jefe de los gánsteres era el que pagaba y controlaba a los funcionarios del ayuntamiento. Ya casi en 1929, los negocios seguían en auge. Parecía haber mayor lujo y consumo que nunca. La nación entera semejaba una enloquecida Wall Street. Todo el mundo compraba a crédito, incluso las acciones. Los pequeños comerciantes y los limpiabotas pujaban para conseguir acciones y las compraban a plazos a través de agentes de bolsa callejeros con un pago inicial de pocos dólares. Todo se compraba a crédito y todo el mundo vivía de los beneficios que otros esperaban obtener. La era del jazz presenció numerosos cambios sociales en los jóvenes americanos. Tenían coche e iban a salas de baile y clubes en los que la música ragtime y el jazz daba a los músicos negros una oportunidad de salir de la pobreza. Era la época de las locuras. Bailes como el Charleston y el Black Bottom causaban estragos por todo el país. Sin embargo, ya había algunas señales de peligro. La gente no veía razón alguna por la que el mercado de valores no pudiera seguir subiendo el precio de las acciones y produciendo mayores beneficios a los accionistas. Pero la confianza se vino abajo el día que varias compañías quebraron. Era el 24 de octubre de 1929. Cundió el pánico y la gente empezó a vender sus acciones y valores a cualquier precio.
Casi unos 13 millones de acciones cambiaron de mano aquel primer día, pero durante los días siguientes los precios cayeron en picado. Herbert Hoover, el presidente elegido en 1900. Los agentes publicitarios no tardaron en hacer uso del cine. Mi traje caro arruinado por las polillas. Los programas de radio ponían anuncios para llegar hasta las personas que estaban en sus casas y los vendedores intentaban demostrar las ventajas de sus productos. Los anunciantes trataban sin cesar de convencer a la gente de que comprase más, bombardeándola con publicidad en revistas, carteles, periódicos y catálogos enviados por correo. Pero carecía de sentido que los anunciantes intentasen llamar la atención de una gente que a duras penas conseguía mantener a su familia para que comprase radios, teléfonos o coches. Los agricultores pobres que cultivaban tierras ajenas en el Medio Oeste o en el sur estaban atrapados en un círculo de altos arrendamientos, bajos precios de las cosechas y falta de maquinaria. Se desalojó a millares de familias pobres. Obligadas a abandonar las tierras, partían en busca de trabajo hacia las ciudades industriales del oeste o del norte. La población negra seguía llevando la peor parte. No había conseguido avanzar en la escala social desde que en 1865 acabó la esclavitud. En el sur y en el Medio Oeste, el siniestro Ku Klux Klan seguía sembrando el terror en el corazón de las gentes. Querían propagar el odio hacia los negros, los judíos, los católicos, los extranjeros. El Ku Klux Klan quería asegurarse de que ningún extraño amenazara sus propiedades y sus vidas. Los cereales abundaban en los campos americanos, pero los precios eran desastrosamente bajos. A pesar de eso, los altos aranceles con los que estaban grabados los productos americanos hicieron que los gobiernos extranjeros no los comprasen. Agricultores desahuciados y desempleados de todo tipo vagabundeaban por el país. Eran los hobos, vagabundos, viajeros que intentaban ir en 1919. Cada año, 1 millón de personas llegaba de todas partes de Europa. Rusia, Escandinavia, Grecia, Yugoslavia, Italia. Emigraban a los Estados Unidos porque habían oído que era una tierra de oportunidades, donde podrían trabajar y ganar lo suficiente para vivir dignamente con sus familias. Muchos se decepcionaron pronto, en especial aquellos que no llegaron más allá de los superpoblados barrios de la zona este de Nueva York. Al inicio de los años 20, los Estados Unidos eran ya la mayor potencia industrial del mundo. En los estados del noreste, la población vivía de la industria del hierro y del acero. En las praderas del Medio Oeste, que eran buenas tierras agrícolas, se producían cereales en abundancia. En los estados del sur, la población negra realizaba aún el duro trabajo manual, tal como lo había hecho siempre desde los tiempos de la esclavitud.
En 1919, los norteamericanos dieron la bienvenida a sus tropas que habían ayudado a vencer a los alemanes en Europa. El presidente Woodrow Wilson volvió de las conferencias de paz deseoso de ganar el apoyo de su país al Tratado de Versalles. Quería que América se uniera a Europa y a otros países en una gran sociedad de naciones con el fin de evitar futuras guerras. El presidente partió para hablar a las gentes de ciudades y pueblos de todos los estados de la Unión y conseguir que apoyaran su proyecto. Wilson, sin embargo, no era un hombre de salud robusta y los nervios y las tensiones de la campaña hicieron que se derrumbara. Su sueño de que América formara parte de la sociedad de naciones no llegaría nunca a hacerse realidad. América quería estar aislada de Europa y su presidente terminó el mandato en una silla de ruedas. El Congreso rechazó la incorporación a la sociedad de naciones. América no deseaba tomar parte en los asuntos europeos. En los estados del sur, la población negra realizaba aún el duro trabajo manual, tal como lo había hecho siempre desde los tiempos de la esclavitud. En 1919, los norteamericanos dieron la bienvenida a sus tropas que habían ayudado a vencer a los alemanes en Europa. El presidente Woodrow Wilson volvió de las conferencias de paz deseoso de ganar el apoyo de su país al Tratado de Versalles. Quería que América se uniera a Europa y a otros países en una gran sociedad de naciones con el fin de evitar futuras guerras. El presidente partió para hablar a las gentes de ciudades y pueblos de todos los estados de la Unión y conseguir que apoyaran su proyecto. Wilson, sin embargo, no era un hombre de salud robusta y los nervios y las tensiones de la campaña hicieron que se derrumbara. Su sueño de que América formara parte de la sociedad de naciones no llegaría nunca a hacerse realidad. América quería estar aislada de Europa y su presidente terminó el mandato en una silla de ruedas. El Congreso rechazó la incorporación a la sociedad de naciones. América no deseaba tomar parte en los asuntos europeos. Al comienzo de los años 20, una oleada de huelgas y manifestaciones amenazó la paz pública. Muchos americanos estaban convencidos de que los comunistas y los anarquistas tramaban una revolución en América. Estos dos italoamericanos, Sacco y Vanchetti, fueron arrestados en 1920 sin pruebas suficientes, acusados de robo y homicidio. Se sabía que eran anarquistas y el jurado los declaró culpables. Ambos fueron condenados a la silla eléctrica. En esta atmósfera de violencia y tensión, miles de inmigrantes recién llegados fueron obligados a abandonar el país, aunque no hubiesen cometido delito alguno. En 1920, Warren Harding fue nombrado presidente. Harding prometió que América sería lo primero. Él había sido propietario de un periódico en la pequeña ciudad de Marion, en Ohio. La opinión de las pequeñas ciudades americanas siempre había ejercido una fuerte influencia en